¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Open Class que está organizando UNIR para hablar del compliance, para hablar sobre las dificultades de implantación del plan de compliance. Bienvenidos a todos los que nos seguís desde aquí, desde España, pero también a todos los que nos siguen desde el otro lado del Atlántico. Tenemos para hablar de compliance, de qué es, por qué se implanta, cómo se implanta, quiénes son los responsables dentro de la organización y también cómo generar esa cultura de compliance a tres empresas de primera línea y de tres sectores muy diferentes y muy importantes. Voy rápidamente con las presentaciones. Gabriela Castillejo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ella lleva 21 años trabajando en el sector financiero, ha estado al frente de una gestora de fondos de inversión, ha pasado por Barclays, ha pasado también por Bankinter, su último destino. En total 21 años intentando implementar el compliance. ¿Qué es el compliance? Pues mira, yo creo que es un poco la línea directriz de las entidades que nos permite, en el fondo, cumplir con diversidad de regulaciones que complican mucho las cosas. Bueno, hablamos además de un sector financiero que está hiperregulado y que lo va a estar todavía más a partir del año 2018 con la implantación de MiFID II. Enseguida vamos a hablar de ello. Está con nosotros Esperanza Hernández. Esperanza, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ella también estuvo en el sector financiero durante muchos años, casi 20, pero ha aterrizado hace muy poquito en una empresa del sector transportes, pero una empresa pública. Metro de Madrid. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy positiva, porque bueno, es un proyecto, la verdad es que siempre se agradece hacer cambios profesionales y en este caso es un proyecto interesante que es la implementación de un sistema de cumplimiento normativo y de transparencia en Metro de Madrid. Bueno, vamos también a aportar esa nueva visión desde una empresa de transportes y de una empresa pública. Y vamos a hablar mucho de la transparencia y de lo importante que es. Y luego nos acompaña también Hernán Wheeler, ¿lo he dicho bien? Perfecto. Él es director de riesgos y control interno de Veolia, una empresa energética, pero también, o sobre todo, de servicios medioambientales. Es una multinacional que lleva implantando el plan compliance desde que es empresa. Así es, tenemos la problemática de llevar compliance en la forma con que llevamos nuestros principios éticos en Iberoamérica, con todas las normativas que nos están ocurriendo ahí también. Bueno, pero ese es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, que el compliance acompañe a toda la organización y a todas las actuaciones de la organización, de todos los empleados, desde la dirección hasta abajo. Contadme primero por qué y por qué se ha puesto ahora tan de moda o por qué es tan necesaria esta figura. Pues mira, yo creo que la figura ha sido necesaria siempre. Yo tengo la experiencia de un banco anglosajón, que quizá los ingleses van con algo de adelanto, por lo menos en esto, en algunas cosas, y creo que la necesidad ha existido siempre. Ahora está más de moda, yo creo que porque la norma nos está mencionando y nos está haciendo necesarios, está exigiendo nuestra existencia, ¿no? Esa existencia, además, yo creo que es un punto de apoyo para los consejos de administración que aseguran, a través nuestro, aseguran bueno, pues que estamos cumpliendo con todo y que su responsabilidad está cubierta o pueden sentirse responsables de otra manera, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia. Hernán. Para nosotros también es una forma de tratar riesgos. Tenemos riesgos de anticorrupción, riesgos que tienen que ver con antitrust, riesgos que tienen que ver con la forma con que cumplimos nuestros compromisos, no solamente lo que está escrito en la ley, sino también cuando tenemos objetivos medioambientales, la forma con que nosotros vamos reduciendo, por ejemplo, el dióxido de carbono, etcétera. Todas estas normativas internas que tienen que ver a la sustentabilidad de la empresa también es parte del compliance y nosotros la tomamos como un problema a resolver. ¿Vosotros en Metro de Madrid cómo lo tomáis? Nosotros, bueno, contemplamos la función de compliance como una función de gestión de un riesgo, porque hay muchos riesgos en las empresas y ahora hay uno que se está poniendo encima de la mesa, que es el riesgo de una actuación inadecuada por parte de uno o varios de los empleados de una empresa. Entonces, esa actuación incorrecta, contraria a un marco normativo o contraria al código ético, es el riesgo que hay que gestionar. Se está hablando mucho de este tema con ocasión de la reforma del Código Penal, el 31 bis, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y nosotros lo estamos contemplando, esa responsabilidad también dentro del ámbito de cumplimiento normativo. Si bien es verdad que hay que contemplarlo desde un punto de vista más amplio, es decir, de negocio responsable. Con independencia de que la responsabilidad sea penal, administrativa o de otro tipo, hay que tener una función de compliance porque cualquier negocio responsable que se precie debe de tener un sistema de gestión
de ese riesgo concreto. Por lo que entiendo, hay que cumplir las normas no solo por el miedo a infringir la ley, sino porque tiene que ir dentro del ADN de la compañía. Yo creo que la crisis nos ha enseñado que no podemos, bueno, las entidades bancarias o las entidades de los servicios financieros, que no podemos vender cualquier cosa a cualquier precio y a cualquier persona. Y que al final esto no es una cuestión solo de lo que la norma me permite vender y cómo me permite venderlo, sino también es una cuestión de yo como entidad financiera, qué quiero vender, a quién se lo quiero vender y quién creo que está preparado para comprar lo que yo vendo o para que yo le pueda prestar los servicios que yo presto. Y al final, un poco como decía Esperanza, esto es tener una visión responsable del negocio que estás realizando. ¿Y esta visión responsable del negocio es como reacción a un negocio responsable que se ha realizado en los últimos años? Bueno, yo no creo que el negocio, o sea, yo no calificaría un negocio de una manera u otra, simplemente diría que el transcurso del tiempo te hace redirigirte, ¿no? Te hace encontrar unos valores diferentes. Para mí, esta última crisis ha sido sobre todo una crisis de ética y de valores, llevada a todos los extremos, por supuesto a los servicios financieros, al mundo de lo político, al mundo público, al mundo medioambiental. Yo creo que en el fondo nos ha enseñado que tiene que haber algo más, ¿no? Y al final creo que Compliance amplía un poco su misión, no yendo solo a la letrilla de la norma que decía aquel, sino un poco a esa lluvia fina en las entidades, que haga, bueno, pues que haga responsable a cada empleado. Yo oí una vez decir que Compliance somos todos, ¿no? Que esto no es una función, esto es un ser dentro de las entidades. Es ahí cuando entramos con la cultura de compliance, la forma con que tomamos decisiones para que esas decisiones sean éticas, sustentables y también eficientes. Estamos en un momento donde tenemos nuevos marcos, nuevas como las ISOs, que nos están ayudando verdaderamente a volcar a compliance para que sea un socio en los negocios, que sea un diferenciador, que nos permita tratar riesgos, porque una empresa que cumple la ley también es una empresa que va a perdurar. Y sin embargo también las sanciones nos permiten tener mayor visibilidad y mayor importancia de la función de compliance, por eso la cantidad de cursos, la necesidad de entrenamiento. Internamente también tenemos que llegar a cada vez más empleados y más... Me gustaría enseguida hablar de esa cultura de compliance, pero antes me gustaría rematar el tema de las normas y de la ley. Por lo que entiendo, no se trata de hacer más normas, sino las que ya existen, cumplirlas de verdad y hacer que la organización lo cumpla, porque no hay otro camino. Sí, la idea es, o sea, como el papel lo aguanta todo y tú puedes poner en un papel lo que quieras. Incluso los códigos éticos pueden ser, bueno, maravillosos y estupendos. La función de compliance lo que hace es, evidentemente, como bien dices, no es que nos vayamos a inventar más normas, sino introducir, contribuir a la creación y a la concienciación dentro de la empresa de esa cultura de lo que hay que cumplirlo. Y entonces, no se trata de crear nuevas normas, sino las que hay, asegúrate que estableces mecanismos y controles dentro de la empresa que permitan el cumplimiento de esa norma. Es decir, es una labor mucho de asesoramiento, de asesorar a las áreas. Es decir, claro, el cumplimiento de las normas, pues oye, el día a día, el negocio, la consecución de resultados, todo hay que tenerlo en cuenta. No podemos ser un stopper del negocio, o en el caso del sector privado, un stopper de la prestación de un servicio, como es en este caso un servicio público, pero sí lo que tenemos que hacer es servir de asesoramiento, establecer qué soluciones podemos dar para que la norma efectivamente se cumpla, para que se controle que se cumpla, pero sin bloquear a toda la organización. Entonces, bueno, la función de compliance tiene unos elementos variados, es una función para mí muy multidisciplinar, es decir, se vincula muchas veces a una función jurídica, yo creo que no es necesario, el perfil jurídico, Gabriela no es abogado, no, es verdad, y entonces lo que quiero decir que es una función muy multidisciplinar, que es una labor más de asesoramiento y de ayuda dentro de la entidad para que esas normas que existen efectivamente se cumplan. Porque un exceso de normas puede taponar el negocio. Totalmente. Bueno, y no solo normas entendidas como normas que emite el regulador, sino normas internas. Si te dedicas a crear políticas y políticas, y la política de la política, y el propio control, el control del control, el riesgo cero no existe y la norma perfecta no existe, yo creo. Todo eso bloquea y bloquea mucho. Enseguida me contáis quién controla
quién vigila, pero antes, ¿cómo implicar a la dirección? Porque eso es clave para poder aplicar un plan de compliance, ¿no? ¿Cómo se implica a la dirección? Lo que nosotros hemos trabajado es en darle información, en mostrar avances en nuestra cultura del compliance paso a paso. Cambiar una cultura de un país, de una empresa, tarda mucho tiempo. Entonces tenemos que poder influenciar pasito a pasito, mostrando estos avances con indicadores, con soluciones, mostrar también experiencias de nuestros competidores, compararnos para decir estamos muy bien en esto, demostrar el verdadero valor del compliance. Nuestros directores son muy abiertos cuando podemos demostrar que estamos ahorrando dinero, que estamos mitigando riesgos. Y esa información tiene que fluir de una forma clara y sencilla. Tenemos que influenciar hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Por eso compliance es tan divertido y desafiante todos los días. Es divertido y es desafiante, hay que implicar a todos los lados de la organización. Hay que implicar a todos los lados, porque, a ver, el responsable último, me encanta decir esto porque es que es así, es el Consejo de Administración, que es quien tiene que poner los recursos para que esa función exista, y yo creo que así lo reconoce el propio Código Penal. Otra cosa es que luego esa labor, encomiende esa labor de supervisión y control a un equipo dentro de la organización que efectivamente supervise la efectividad de ese sistema de cumplimiento normativo. Entonces, por un lado tenemos que tener al Consejo de Administración, pero claro, todo esto tiene que calar. Entonces se habla mucho del tone at the top, es decir, efectivamente eso está ahí, luego tiene que bajar hacia abajo. Entonces tienes que conseguir también el compromiso y la colaboración de los empleados. Entonces, de ahí que sea tan importante venderlo no como una función de control, de aquí viene la función policial, etcétera, etcétera, sino una labor más de ayuda, de asesoramiento, de marcar el camino, buscar soluciones, ¿no? Porque muchas veces las decisiones éticas, no hay una decisión ética única, ¿no? Si queremos hablar de decisiones éticas, sino que muchas veces yo creo que lo importante es eso, que la empresa identifique esos dilemas éticos o de cumplimiento y que sepa darle solución, y que para ello cuente con un equipo especializado dentro de esa organización, que sería el equipo de cumplimiento normativo. Si bien es verdad, como ha dicho Gabriela, compliance somos todos. Es decir, esto no significa que la función de compliance corresponda únicamente a ese equipo dentro de la empresa. Es decir, ese equipo establecerá controles, mecanismos, etcétera, etcétera, pero luego la responsabilidad última debe de ser de todos y cada uno de los empleados. Quiero que me contéis en cada uno de vuestros sectores, de vuestras compañías, ese equipo de cumplimiento normativo, qué dificultades tiene a la hora de pasar del papel a la realidad. Empieza tú, Hernán. Nosotros estamos trabajando con varias jurisdicciones en las cuales hay distintos movimientos y distintos estándares en los cuales tenemos que llegar a tener un consenso para tener una sola norma que refleje nuestros valores del grupo. Y en esa negociación es siempre el llegar a tener un estándar común para todos los países de Iberoamérica, para que esto también pueda ser reportado a una empresa multinacional donde hay otras zonas involucradas. Es un desafío muy importante, y además la comunicación, el poder llegar a mucha gente, el poder entrenar a mucha gente para que tome buenas decisiones en su día a día. ¿Y vosotros en un banco? Pues mira, nosotros, yo creo que para nosotros el principal problema es implicar a la gente. Al final en un banco, la cara del banco no es ni el compliance, ni el consejo de administración, ni la cotización de la acción, ni nada. La cara del banco es el director de una oficina que presta un servicio a los clientes que entran por la oficina. Y yo creo que la principal labor, y creo que prácticamente la única, es concienciar a los empleados. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, eso decía una compañera y dice que esto es una evangelización continua, ¿no? Que cada vez que asesoras, cada vez que tienes que estar tan metido en las tripas de la organización y en todo lo que se maneja en la organización, de manera que la interpretación, el conocimiento y la opinión de compliance esté en todas las decisiones que se toman en la organización. Y creo que esta es la única manera, sinceramente te digo, es decir, desde un cambio informático que puede afectar a cómo sale un papelito de una oficina hasta cuál es el código ético de la entidad y qué está pasando con un empleado que incumple reiteradas veces el código ético de la entidad. Fíjate que te pongo ejemplos pero creo que en todas esas decisiones, sinceramente creo que tiene que haber alguien de compliance. ¿Y en una empresa del sector transporte, una empresa pública, tenéis cuántos empleados en Metro de Madrid? Casi 7.000. Ahí
¿cuáles son las dificultades que tenéis a la hora de implantar ese plan compliance? A ver, yo creo una de las la principal dificultad que yo creo que entraña es la creación de una función de compliance donde antes no existía. No significa que no se hicieran cosas de compliance, lo que pasa es que no estaba centralizado o vinculada a una unidad concreta. Entonces ese cambio, y eso ya es un cambio de mentalidad y un cambio de cultura. Luego es hacer entender, no es lo mismo el sector regulado que un sector como el nuestro, que no lo es, porque el mundo financiero, la función de compliance está incluso reconocida en la propia legislación y exigida a las entidades. Cuando vas a otro sector donde eso no es así, a la hora de justificar cuál es tu rol y cuál es tu papel cuesta más. Entonces yo creo que es muy importante para aquellas entidades que se enfrentan a este reto es, lo primero de todo, definir qué va a ser compliance. Compliance no tiene que ser igual en una empresa o en otra, sino que hay que adaptarlo a las necesidades. Es decir, claro. Y por ejemplo, en una empresa multinacional, compliance es lo mismo en Argentina que en Estados Unidos que en España. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Trabajamos con distintos riesgos y distintas exposiciones, pero la forma con que estamos gestionando estos riesgos tiene la misma metodología, la misma política, los mismos controles. Entonces hay que adaptar y definir muy claramente. Por eso digo que en el sector regulado es más fácil. Por un lado, ¿por qué? Pues porque ya tienes definidos qué sí o sí entra dentro de la función de compliance. El propio marco regulatorio te define qué requisitos tiene que tener esa función. Entonces, con independencia, lógicamente, de lo que establece el Código Penal y el 31 bis, cuando hablas de un compliance, corporate compliance, es decir, no solo el penal, sino en todos los ámbitos, en una empresa en la que se crea la función de nuevas, el primer paso que tienes que dar es definir qué ámbito vamos a tener dentro de la función, qué riesgos de incumplimiento son los más relevantes, y entonces eso conlleva un ejercicio, conlleva una evaluación, una determinación inicial. Yo creo que es bueno partir de algo muy concreto que siempre se puede ir cambiando, que se puede ir revisando. Entonces yo creo que eso es uno de los retos más importantes, el trasladar qué es compliance, porque cuando llegas si no parece que compliance es todo y que son todos los riesgos. Entonces no hay que confundir la gestión integral de riesgos de una empresa con la gestión integral de un riesgo concreto que es compliance. Entonces, eso es otro de los retos y dificultades, por ejemplo, y otros, por ejemplo, las formas de llegar a los empleados. No es lo mismo una empresa con servicios centrales, oficinas, como podría ser una empresa financiera en la que todos los empleados tienen acceso pues, a un ordenador, que irte a otra tipología de empresas donde no todos los empleados tienen acceso a un portátil, a un ordenador, a un móvil. La forma de prestar la formación, de lanzar las píldoras formativas es más complicado, la visión que puede haber es diferente, es una empresa a lo mejor puede estar más dispersa, no es lo mismo que tener todo en un servicio, en un edificio, claro, un servicio central. Entonces, son distintas particularidades que pueden hacer, bueno, convertir en retos importantes de la función, pues algunas dificultades que conlleva el día a día. ¿Y cómo lo trasladáis al resto de la organización? El ejemplo práctico, a pues, todos los empleados, en todo momento, en todo tipo de actuación, ¿esto cómo se hace? Pues mira, yo creo que hay dos vías fundamentales. Una es la formación, que es crucial, formación continuada, y yo creo mucho en la formación presencial y en la formación online, pero formación en la que puedas interactuar, no estos grandes bloques de papeles que al final es complicado de entender, ¿no? Nosotros en Bankinter estamos dando formación continuada, formación presencial y hablada a través de conferencias a las que se conectan los empleados, en las que en muy pocas palabras distingues cómo prestar correctamente un servicio o cómo no prestarlo, cómo hacer correctamente las cosas o cómo no hacerlas, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que los controles son los que nos ayudan a, cada vez que nos metemos en un ámbito o controlamos algo, nos ayudan a crear esa lluvia fina de, oye, mira, no estás haciendo bien las cosas, habría que hacerlas así, no te preocupes, que yo te voy a ayudar a hacerlas bien y a partir de ahora las podemos hacer bien, ¿no? Más que una labor de control entendida como la labor sancionadora o de policía, que es la que yo creo que tenemos que descartar y quitar, es más una labor de ayuda. Oye, efectivamente, no estamos haciendo las cosas bien, pero te voy a enseñar a hacerlas bien. Porque hasta ahora era más una función de vigilancia y de control y de restricción, quizás. Claro, yo creo que cuando hablas... ¿Así lo veían los empleados? Cuando hables de cosas de control, es muy complicado ponerle la cara amable al control, quiero decir. Es como, ¿sabes? Es una cosa no fácil, ¿no? Bueno, pero por otro lado, si hay unas normas claras,
y transparentes, es más fácil hacer tu trabajo y es más difícil equivocarte. Claro, efectivamente, pero bueno, ni todas las normas son nuevas, hay muchas lecciones mal aprendidas, hay que ir a lecciones bien aprendidas, un poco este cambio, ¿no? Este cambio es el que para mí es pertenecer al ADN de la entidad, como te decía antes, ¿no? Y eso solo lo conseguimos o teniendo un compliance por empleado, cosa que es imposible, o llevando a los empleados de la mano un poco hacia cómo hay que hacer las cosas correctamente. Creo que esa es la única alternativa. Hernán, que te veo que sientes con la cabeza. Quiero sumar a lo que está diciendo Gabriela, que un compliance officer tiene que ser un buen docente, lo cual estamos todos de acuerdo porque estamos influenciando a cambiar conductas y eso requiere esta posibilidad de estar teniendo un buen canal de acercamiento. Por ejemplo, las líneas de compliance que ya han pasado de ser las líneas de denuncia, donde alguien iba a decir que algo no estaba ocurriendo como debe de ser, para darnos consultas, ¿no? Esta vinculación de compliance para estar presente en la toma de decisiones como un consultor. Si nosotros no llegamos a estos comités, si nosotros no llegamos a estar en cómo se escriben nuestras políticas, nuestras posibilidades de influenciar son muy bajas. Entonces tenemos que dar resultados, mostrar valor y hacernos visibles a todos para que nos lleguen cada vez más consultas. ¿Y el compliance debe estar presente en todas las patas de la organización? Estoy pensando, por ejemplo, en un banco, desde la creación de un nuevo fondo de inversión hasta su venta, hasta la publicidad que se hace sobre ese fondo de inversión. O, por ejemplo, en una empresa de transportes, estoy pensando también en las normas que se hacen para los maquinistas del tren hasta para los clientes que sacan determinados tickets o abonos. ¿En todas las patas? Hombre, yo creo que una función de cumplimiento... Primero es importante delimitar qué ámbitos normativos en los cuales se va a centrar específicamente esa función. Yo creo que todos aquellos cuyo incumplimiento genere un impacto negativo en un tercero por parte de la empresa, es decir, velar por... De ahí es donde nace, por ejemplo, el compliance en banca, es decir, nace de las normas de conducta en el ámbito de la prestación de los servicios de inversión. Es decir, compliance nace para velar por los intereses no de la propia empresa, sino precisamente de terceros. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que hace una diferencia entre compliance y una asesoría jurídica. Es decir, el ámbito de compliance es de velar entonces, por esos ámbitos normativos, por ejemplo, en el ámbito de, por ejemplo, maquinistas o en el servicio de transporte, toda aquella normativa que afecte, por ejemplo, a la seguridad del servicio que prestas, pues es relevante. A la calidad del servicio que prestas. Y ya no hablamos solo de la norma en sí, que es como la que existe, sino de qué controles o mecanismos se establecen para evitar que esas normas de seguridad, por ejemplo, se incumplan. Y en otros ámbitos, por ejemplo, tenemos también, por ejemplo, una norma muy específica al sector público, la ley de transparencia. Pues también la empresa tendrá que adoptar qué mecanismos establecemos pues para asegurarnos de que como empresa damos respuesta correcta a los ciudadanos, que la información que se da es completa, veraz, precisa. Claro. Entonces, todo eso es un ejercicio, primero, de identificar qué ámbitos normativos son aquellos donde el riesgo, que digo, de que se produzca un daño a terceros, y en este sentido es muy importante determinar cuáles son tus grupos de interés. Entonces, en función de la empresa, pues los grupos de interés o esos terceros variarán. ¿Y en una empresa o una multinacional de servicios medioambientales como es Veolia, ahí cómo lo hacéis? Nosotros no solamente también nos quedamos con el servicio del cliente, sino también tenemos como aliado las normas anticorrupción, el tomar decisiones que son éticas. Y eso es otra de las corrientes que nos ha dado un impulso muy fuerte a la función de compliance en el mundo. Las normas en los lugares donde estamos cotizando, las normas en los lugares donde estamos obteniendo un contrato de servicios públicos, y ahí es donde verdaderamente estamos trabajando con el código de ética, ¿no? Esta variable que tiene que ver con la forma con que hacemos negocios. Porque los casos de corrupción han supuesto un impulso para la figura del compliance y para la implantación del compliance dentro de todas las organizaciones. ¿Esto es así?
particularmente en servicios públicos, claro, sí. Yo creo que es más evidente en servicios públicos a lo mejor que en servicios financieros. Yo en servicios financieros creo que el gran impulso que va a dar MiFID II, que mencionabas tú para enero de 2018, de hecho creo que uno de los primeros artículos habla de que el objetivo de MiFID II es hacer un trato justo al cliente. Ese claro, es su único poner objetivo. en el centro al cliente, poner en el centro y no al al producto. cliente y no al producto, efectivamente. Esa es la gran diferencia. Yeah. Que es un poco lo que decía Esperanza. Bueno, el servicio público es poner también a tu usuario y al cliente también en el centro de todo. Lo que pasa es verdad que luego en servicio pues interactúas pues las administraciones públicas, tienes a los ciudadanos, porque como empresa del sector público cualquier ciudadano puede requerirte determinada información pública, tienes la relación con proveedores, muy importante en el ámbito también de la lucha contra la corrupción y velar por una adecuada cadena de suministro. Una Open Class que estamos dando, es como un pequeño anticipo de un programa avanzado en Corporate Compliance que va a organizar UNIR, que arranca el día 16 de enero, se va a prolongar durante 9 semanas. Vais a estar vosotros como representantes del sector financiero, el sector de servicios medioambientales, el sector de transporte, una empresa pública, pero va a haber otras muchas compañías. ¿Qué es lo que vais a aportar? ¿Qué de nuevo vais a ofrecer? ¿A quién va dirigido este programa avanzado? A ver, yo creo que sobre todo, o por mi parte, la gran aportación son herramientas que te permitan valorar cuál es el riesgo que quieres medir y el riesgo que quieres controlar. Y de qué manera puedes no solo medirlo, sino poner los medios para que el control sea adecuado y eficiente. Y yo creo que va dirigido, bueno, pues un poco a todas aquellas personas a lo mejor un poco más senior que quieren entrar y quieren adquirir un poco las herramientas, los skills y un poco yo creo que, o sea, que está todo inventado, que no hay nada nuevo, ¿no? Pero que a veces te lo pongo delante para que entiendas cómo lo puedes hacer de la manera más eficaz para ti, ¿no? Ese es un poco lo que yo creo que por lo menos yo puedo aportar. Claro, porque la figura del Compliance Officer es una figura en alza. Salió en la prensa hace muy poquitas horas que en Argentina, por ejemplo, se van a necesitar o se van a demandar 5.000 Compliance Officer en los próximos meses. Así es una estimación en las cuales estamos viendo el mismo movimiento que hubo en España con el artículo 31 bis, con la extensión de la responsabilidad a los entes jurídicos. Y es muy ilusionante ver estos movimientos en Brasil, movimientos en Chile, movimientos en Colombia, donde la anticorrupción y la forma con que las empresas hacen negocio es cada vez más importante y es un elemento diferenciador. ¿Por qué haces así con la cabeza? Porque creo que es muy necesario, porque creo que al final, con todo el riesgo que implica ser compliance officer, que parece que es como estupendo y maravilloso, pero en el fondo tú también asumes un riesgo, ¿no? Que aquí te pide cuentas el Consejo de Administración, no te pide cuentas cualquiera, pero sí que creo que es súper necesario poner blanco sobre negro, o sea, por ejemplo, lo que contaba Esperanza de sitios públicos, ¿no? Tu relación con proveedores, cómo va a ser, y no solo en sitios públicos, sino en entidades financieras, cómo va a ser mi relación con proveedores, a qué proveedores quiero seleccionar, cómo los quiero seleccionar, ¿no? Todas las políticas de anti-bribery y corrupción que al final que en el fondo eres una empresa cotizada. Te quiero decir, es que esto tiene muchas implicaciones porque no formas parte de la economía del país y no. Una empresa cotizada, pero también estamos hablando de una empresa pública que recibe dinero de todos los ciudadanos y ahí tiene una responsabilidad muy importante. No, hombre, yo creo que ahí hay una doble responsabilidad. Ahora, por ejemplo, yo creo que el anteproyecto de transposición de la Directiva de Contratación Pública creo que introduce un elemento importante ahí, que es qué mecanismos puede exigir desde las administraciones públicas a la hora de contratar y exigir a las empresas contratistas que tengan un sistema a su vez de cumplimiento normativo. Entonces, ese rol de la administración como incentivador de que las empresas tengan, para poder contratar con las administraciones públicas, unas políticas y sistemas de cumplimiento normativo, eso por un lado. Y luego, evidentemente, que ahí es donde nos tenemos que unir las empresas del sector público de
defender la implantación de sistemas de cumplimiento normativo también en el sector público. Lógicamente, una sociedad mercantil como es Metro ya de por sí está sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, es una sociedad mercantil en toda regla, con lo cual también asume esa parte de responsabilidad penal. Pero bueno, es verdad que incluso en las propias administraciones, aún no sujetas al 31 bis, pues también deberían de establecer mecanismos de control interno y de supervisión y de compliance. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho, esto se trata de un tema de responsabilidad, y hacer un guiño también a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es también uno de los elementos que estamos implantando en Metro de Madrid y defendiendo como parte de nuestra política de responsabilidad corporativa, que es uno de ellos es el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Pues eso también lo podemos trasladar al sector público y implantar estos sistemas de cumplimiento normativo como un elemento que contribuya a la consecución de ese objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Y esa implantación de compliance es un elemento que contribuye también al crecimiento de la empresa, al crecimiento de los empleados, ¿no? Es algo, o sea, algo que debe ir, como decías tú, en el ADN de la compañía, pero que repercute, que tiene sus efectos positivos y yo no sé si incluso sus efectos económicos. Bueno, yo creo, bueno, por lo menos en las entidades financieras, los planes de incentivación, los planes de remuneración siempre están ligados al cumplimiento, en alguna medida, es decir, o bien al cumplimiento, al cumplimiento en la prestación de determinados servicios, al cumplimiento en el ámbito que hayas definido, que es como lo quieres tener, con lo cual acaba siendo imprescindible que el empleado conozca, sepa y aplique cómo hacer las cosas correctamente según establece la normativa. Que el empleado conozca, sepa y aplique. Así es. Todos, desde el primero al último. Y que además, como empresa, somos capaces de promover esa conducta de cumplimiento de las normas y cumplimiento de la ética, y también castigar a aquella persona que no lo está cumpliendo. ¿Cómo podemos llevar también el desafío de las investigaciones y ver qué decisiones tomamos para poder reencauzar cuando alguien ha incumplido una norma o el código de conducta, por ejemplo? Porque ¿qué se puede hacer? Hablas de castigar, ¿quién castiga dentro de la empresa y quién vigila? Bien, la función inicial depende de recursos humanos, en general, podríamos tomar esta posición, pero un involucramiento muy fuerte de compliance, en la investigación, en analizar qué es lo que se ha incumplido y también en establecer cuál es el protocolo sancionatorio. La normativa de sanción depende también de la visión de compliance, para garantizar que verdaderamente estamos tolerando y no tolerando las conductas adecuadas. ¿Quién debe castigar y quién debe vigilar? A ver, a mí lo de hablar de castigo en compliance... La palabra ha salido por aquí. A ver, quiero decir, yo creo que lo que hay que incentivar es una cultura de cumplimiento y una cultura ética. Entonces, al final deberíamos, o sea, tan importante es el qué como el cómo. Entonces, trasladar eso a toda la organización. Es decir, una empresa con ánimo de lucro, lógicamente, tiene unos objetivos financieros, lo cual es legítimo. Claro. Pero claro, lo que tenemos que trasladar y lo que hace que realmente se vea esa cultura de cumplimiento y de compliance en una empresa es si realmente para la consecución de esos objetivos, ¿cómo lo haces? Hay dos vías. Hay una, de forma fraudulenta, evidentemente puedes obtener todos los beneficios del mundo, o de una forma más sostenible en el tiempo, es decir, menos cortoplacista, de vamos a hacer las cosas bien, vamos a pensar en el largo plazo, vamos a posicionarnos como empresa sostenible en ese ámbito y entonces es positivo, yo creo, hablar de cómo incentivar esa cultura, cómo premiar, o sea, cómo premiar. Pues le damos la vuelta, ¿cómo premiamos? Claro, entonces ahí es ese reconocimiento, evidentemente, de aquellas personas que realmente pues tengan un comportamiento excelente. Entonces ahí entramos otra vez en cómo las empresas pueden establecer mecanismos dentro de sus políticas de desarrollo profesional y personal, introducir en la medición de esos objetivos también elementos de cultura ética, de cumplimiento. Entonces no es fácil. Y evidentemente siempre tienes la parte que defiendo, no me gusta la palabra castigar, pero sí que defiendo que tiene que haber un régimen disciplinario y quien no actúe correctamente, porque eso además también lo recoge el propio art. 31 bis, tiene que haber, para probar la eficacia de un sistema de cumplimiento normativo, no solo basta con decir, mira lo que hago, digo, oye, y cuando algo no se hace bien, tomas medidas y una de ellas puede ser en un caso una sanción disciplinaria. Pero yo creo que es bueno que empecemos a hablar desde un punto de vista positivo, es decir,
de ver todo desde el punto de vista positivo y lo bueno que es para un empleado que se le reconozca por una actitud y un comportamiento ético y de cumplimiento en la empresa. Las personas que están siguiendo esta Open Class a través de UNIR ya están participando y nos están planteando algunas dudas. Yo las lanzo y vosotros vais respondiendo. Una de las personas dice, ¿qué ventajas o inconvenientes puede aportar la implantación de un programa de compliance por un consultor externo ajeno a la organización? ¿Debe ser alguien de la organización o se puede delegar en un consultor o se debe? Uno de los temas que se cuestionan en compliance y que tiene sus pros y sus contras es, por un lado, bueno, autonomía, pero más vinculada a autonomía de decisión, de recursos, etcétera, etcétera. Yo lo vinculo a ese ámbito y luego el ámbito de la independencia. Entonces hay que ser realista en este ámbito. Claro, el tema de la independencia es a veces complicado porque de un modo u otro, desde el momento en el que tú eres empleado de una empresa, pues esa independencia, bueno, hasta cierto punto podría estar cuestionada. Lo importante es posicionar esa función en el puesto más independiente posible. Y luego se habla mucho del estatuto del Compliance Officer de dotarle también de mecanismos de protección, porque claro, muchas veces lo que vaya a decir el Compliance Officer no va a ser del gusto ni de la empresa ni del consejo y no va, o sea, no siempre vas a decir aquellas cosas que todo el mundo quiere oír. Pero tampoco descarto, evidentemente, y se habla de la posibilidad de externalizar esa función. A ver, yo creo que puede haber pros y contras. Yo creo que el valor que aporta una persona dentro de la empresa es incuestionable, porque es la única forma que tienes de conocer, o sea, alguien que no conoce bien la empresa, los entresijos, o sea, es muy difícil. Entonces puede haber también una parte mixta, es decir, alguien personal dentro de la empresa y luego, lógicamente, contar con ayuda externa para determinados ámbitos. Yo creo que esa combinación, por ejemplo, no sería una mala idea. Que he estado unos mesecitos solo en consultoría, tengo que lanzar algo a favor de mis excompañeros. Sí que creo que en entidades muy reguladas, cada vez que nace una regulación es muy complicado para la propia entidad y para la gente que está dentro hacer el ejercicio de análisis exhaustivo de la normativa, implicación dentro de la entidad, cómo hay que cambiar todos los procesos. Por ejemplo, MiFID II yo creo que es la gran revolución, yo diría, de prestación de servicios, pero informática sobre todo. Entonces, no siempre, o sea, a veces sí que creo que hay gente fuera que te puede ayudar porque tiene los conocimientos y porque tiene el tiempo y puede almacenar ese tiempo para ayudarte a implantar algo. Ahora, yo creo que una vez implantado, una vez tienes el paquetito montado, el día a día, salvo en algunas cosas que puedas externalizar, creo que tiene que ser interno, porque si no, carecería de sentido. ¿Tiene que ser interno? ¿Tú también lo crees así? Sí, es una función que está para quedarse. Entonces necesitamos a alguien que internamente esté construyendo y construya esta credibilidad. La pregunta se orienta a la implementación del plan de compliance. Y ahí tener un aporte de otras prácticas, otras políticas, incluso otra industria, es muy valioso. Nosotros hemos tenido experiencias así para el análisis de nuestras políticas y verdaderamente nos da un benchmark para poder comparar cómo lo estamos haciendo y cómo lo hacen el resto de las empresas, y lo cual es muy enriquecedor. Porque la pregunta hablaba de la implementación, pero hay otra pregunta que dice, ¿la validación o certificación del plan de compliance debe ser por parte de un tercero independiente? Hernán. Hay un gran debate, un gran debate acerca de principalmente cuando empezamos a ver si se pueden certificar con ciertas ISO, si se podría hacia futuro certificar. Tener una medallita, que he pasado cierto examen, es una forma fácil de mostrar nuestro valor y de decir que verdaderamente somos una empresa ética y lo podemos, en un estándar, poder tener un consenso para demostrar de que tenemos al menos un mínimo. Pero el ajuste muy particular de ese plan de compliance, de ese mínimo a nuestro negocio, a la forma con que operamos, requiere un conocimiento interno muy fuerte. Y ahí es el donde veo que sea difícil una certificación. ¿Tú también lo ves difícil? A ver, yo... es que lo de las certificaciones, para empezar, lo fundamental es hacer un uso correcto de lo que es una certificación. Es decir, porque al final no se trata de acumular certificaciones, ni de acumular papeles, ni de... Porque eso, bueno, al final, oye, yo creo que es positivo. O sea, es una forma de evidenciar que de acuerdo con unos estándares has pasado, y yo lo veo positivo, creo que lógicamente tiene que ser alguien externo a la empresa, etcétera, etcétera.
Pero yo creo que lo del tema de las certificaciones no nos debe de bloquear y nublar. Es decir, lo más importante no es conseguir una certificación. Lo más importante es que haya una prevención efectiva de la comisión de delitos, del incumplimiento de las normas. Y entonces eso al final te lo da una certificación. Pues no, te lo da el día a día. Exacto. Y te lo da la progresión, pues al final, pues evidentemente problemas vas a tener, incumplimientos vas a tener. Es un poco ver cómo la empresa, ante un incumplimiento, porque pueden ocurrir cosas y en todas las empresas hay manzanas podridas y gente que no tiene los mismos estándares éticos, es esa capacidad de reaccionar y esa capacidad de tomar las medidas necesarias en el momento adecuado para, oye, aquí hemos incumplido, pero mira, hemos adoptado estas medidas, hemos hecho esto, entonces eso hasta qué punto te lo da una certificación. Pero necesitas ¿tú crees lo mismo, Gabriela, que no necesitas una medallita de alguien independiente exterior, de un tercero? A ver, ayuda. Yo creo que ayuda. O sea, es una ayuda. Es una ayuda, pero yo no lo considero, no lo considero a día de hoy imprescindible. Igual, esto está en continua evolución. También creo que si echamos la vista atrás, 2007, ahora nada tiene que ver lo que hacemos con lo que hacíamos. Y esto está en continua evolución y a lo mejor, oye, dentro de unos años se convierte en algo imprescindible. Yo, a día de hoy, creo que ayuda, que son unos estándares que, bueno, que también tipifican y te ayudan a hacer un ejercicio de reflexión de cómo estoy haciendo las cosas, claro. Pero... No, y también a lo mejor internamente voy a dar, también porque lógicamente hay muchas empresas que se dedican a esto y yo respeto esa labor de certificar y de ver si una empresa se está adecuando, o sea, no quiero decir que eso no sea necesario. Lo que sí que es verdad que a lo mejor se puede utilizar, pero desde la perspectiva de ese reconocimiento a ese trabajo realizado, ese esfuerzo durante un tiempo de una empresa, decir, oye, mirad, y este esfuerzo se ha visto que hemos obtenido esta certificación. Entonces también se puede utilizar internamente de cara dentro de la empresa, como decir, mirad, que todo esto también, porque muchas veces pues hay gente que lo va a valorar en base a una certificación. Entonces, si la consigues y esto te ayuda a posicionarte internamente y decir, oye, mirar, y encima todo esto nos ha dado esta certificación. Otra de las personas que nos está viendo en directo a través de esta Open Class que se realiza en UNIR, dice, ¿cómo realizaría el análisis de riesgos en su cadena de suministros? El análisis de riesgos, ¿cómo se realiza? Nosotros lo vinculamos mucho a la calidad. A la calidad. Y a la calidad con que se cumplen todos los requisitos que estamos pidiendo dentro de un contrato de suministro. También está vinculado con lo que es control de terceras partes dentro de compliance para asegurarnos que verdaderamente el proveedor está prestando un servicio en las condiciones que se prestó y nosotros tenemos normativas específicas de garantizar los derechos humanos dentro de la cadena de suministro. Las personas que están produciendo nuestros productos verdaderamente tienen una buena paga, unas buenas condiciones de trabajo y nos da un valor dentro de la relación con los proveedores para poder proyectarlo y ayudarlos a crecer. ¿Algo que añadir, Esperanza? A ver, en el ámbito del sector público, en este sentido, a diferencia del sector privado, nosotros estamos muy... tenemos que cumplir con el ámbito de contratación del sector público, con lo cual la capacidad muchas veces de exigir determinadas cosas que ahora, he visto que hoy mismo creo que se aprueba el anteproyecto para la transposición de la directiva europea en materia de contratación pública, yo creo que ahí tenemos más limitaciones, pero eso es, el compliance es ser capaz de exigir a tus proveedores determinados estándares en materia de cumplimiento normativo, de controles internos, etcétera, etcétera. Entonces, por esa vía, pues muchas veces a través de los contratos, etcétera, etcétera, se pueden establecer mecanismos. Me queda muy poquito tiempo para intentar anticiparnos a ese programa avanzado en Corporate Compliance que organiza UNIR, que arranca en enero, 9 semanas, y para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo en directo, una conclusión, ¿con qué os quedáis de ese plan de compliance, de la experiencia en vuestra compañía, de los retos que hay por delante? ¿Empiezas, Esperanza? Yo, cultura ética y de cumplimiento. Por parte de todos, de arriba a abajo. Como has dicho antes, por todos los costados. En los costados, exacto. En 360 grados. Quédate con una conclusión. Dar modelos, dar ayuda para que la gente tome buenas decisiones, para que los alumnos que participen en el programa puedan llevarse estas ideas y aplicarlas fácilmente a resolver los problemas que tienen.
Gabriela. Yo creo que el objetivo es que compliance somos todos. Este es el objetivo que tenemos que tener. Y compliance ha venido para quedarse, ya no hay marcha completamente, atrás, ¿no? No. Yo creo que además cada vez más, o sea, cada vez más dotado de medios, de independencia y de recursos. En todos los sectores y en todas las empresas, una multinacional, una española, una pública, una más grande, una también más pequeña, ¿todas? Yo creo que todas, no todas en igual manera y con igual dimensión, pero creo que en todas. ¿Podríamos decir que la figura del compliance officer es una figura en alza? Yo creo que sí. Sobre todo porque yo creo que es una figura necesaria para las entidades. Y bueno, al final para la prosperidad y el buen hacer, no de una empresa, sino de un sector, incluso de una sociedad, ¿no? Es que yo creo que el compliance en el fondo te va a garantizar que el negocio tuyo, sea el que fuere, es sostenible en el tiempo, porque estás haciendo las cosas bien, no estás siendo cortoplacista. Entonces, al final, ¿qué empresa no quiere eso? Si se vuelve un elemento diferenciador del mercado, si lo tiene mi vecino, ¿por qué no lo voy a tener yo? No, es que yo debo, porque es una necesidad, lo ha dicho ella. Gabriela Castillejo de Bankinter. Muchas gracias. Gracias, te vemos en ese programa avanzado de compliance, de corporate compliance que arranca en UNIR en enero. Gracias. Hernán Uiguiler. Así es. Es muy difícil el apellido, ¿eh? No tanto, podría ser peor. Bueno, te vemos en ese programa avanzado. Muchas gracias, Susana. Encantada. Y Esperanza Hernández, encantada. Pues nada, un placer. Te vemos también en ese programa avanzado de Corporate Compliance. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta Open Class de UNIR para hablar de las dificultades de la implantación de Compliance. Espero que se hayan llevado unas cuantas ideas importantes para avanzar y para implementar y para superar este reto tan importante, esta necesidad tan importante de organizaciones y empresas. Gracias.